Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche, hermanos. Como siempre, realmente es un privilegio poder compartir de Dios, que es a lo que realmente venimos a este lugar, ¿no? Nosotros no venimos solo a ocupar una silla más, no un espacio. Venimos porque queremos cantarle, porque creemos en Él, y venimos porque queremos adorarle y porque queremos aprender de Él. Si no, no tuviera sentido que usted saliera de su casa y viniera a este lugar, ¿verdad? No tuviera sentido si uno no viene con la expectativa de que pueda aprender algo de Dios. No importa quién es el que dé la enseñanza o un mensaje, pero nosotros siempre debemos salir cuando nos dirigimos hacia la casa de Dios, a salir con la expectativa que vamos a aprender algo, ¿no? Que Dios puede enseñarnos algo. ¿Usted lo cree? Amén, yo sé que sí lo cree. Entonces el día de hoy, pues el Señor nuevamente me da el privilegio de poder compartirles un poco acerca de su palabra. El tema probablemente va a ser algo corto por el frío, para que nos vayamos a tomar cafecito rápido. Y compartirles un poco de lo que Dios puso en mi corazón esta noche. Y para eso quisiera que fuéramos a Hebreos, a la carta de Hebreos, por favor. Hebreos está ahí en la Biblia, para los que trajeron Biblia. Si no, decía un hermano, una iglesia que iba cuando era jovencito, decía, si no, péguese al cristiano, péguese a un cristiano. Me dice cuando lo tengan. Hebreos, capítulo 11, hermanos. Capítulo 11. Yo a esta enseñanza le puse un título. Yo soy muy malo para poner títulos, hermanos. Soy muy malo para poner títulos a las enseñanzas, pero yo puse como nombre a esta corta enseñanza, en forma de pregunta, puse ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Nosotros podemos venir todos los domingos, podemos venir todos los días de servicio de la iglesia, pero la pregunta es ¿cómo está nuestra fe? ¿Verdad? Es una pregunta que el tema es como una pregunta, ¿no? La lanzo como una pregunta, ¿cómo está nuestra fe? Y si vamos aquí a Hebreos capítulo 11, versículo 1, es un versículo que todos ustedes conocen, que por años lo hemos escuchado, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes hasta se lo saben ya de memoria, ¿no? Porque es un versículo que hemos leído tantas veces, que de tantas veces que lo leemos, pues se nos hace fácil el poder recordarlo, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Ya lo tiene ahí? Ok, vamos a leer. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción, dice, ¿de lo qué? De lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo quisiera hacer una oración. Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, que nos permites para poder ver tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tú alumbres, Señor, nuestras vidas con tu palabra, como siempre lo haces, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, y queremos aprender de ella, Señor, para que podamos poner por obra todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno. Pon palabras en mi boca, Señor, para poder explicarme de una mejor manera, Señor, a mis hermanos y ellos puedan entender, Señor, el mensaje de esta noche. Gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces leímos Hebreos 11:1, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El tema se llama ¿cómo está nuestra fe? A lo largo de nuestra vida cristiana no dudo que muchas veces nuestra fe ha sido puesta a prueba por circunstancias que a veces pasan. Y la pregunta a hacer es ¿cómo está nuestra fe en medio de esas circunstancias que estamos pasando o que hemos pasado en el pasado? ¿Cómo hemos actuado, no? La fe que decimos tener en el Señor, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era jovencito, en una ocasión mi madre se puso muy mala en una madrugada y yo empezaba a asistir a la iglesia y eran como las 2 de la mañana, creo yo, 2 o 3 de la mañana. Y yo lo primero que se me pasó por mi mente era, yo voy a ir a buscar al pastor, y me fui, hermanos, agarré una moto que tenía mi papá y me fui a traer al pastor, a tocarle a su casa, porque yo sabía que Dios podía, por medio de la oración,
ayudar a mi mamá, ¿no? ¿Me entienden? En ese momento yo era muy jovencito, hermanos, tenía meses de convertido. O sea, no me hablen de que podría decir, ¿y por qué no ora usted? Yo era jovencito, hermanos, y era ignorante de muchas cosas, ¿no? Pero yo sabía, yo decía, no, yo voy a ir y voy a ir a hablar con el pastor para que el pastor pueda venir, porque yo tenía esa fe, ¿me entienden? Yo sabía que Dios estaba con el pastor y que él podía venir y orar y que Dios podía hacer algo, ¿no? En ese momento, ¿no? Mi pregunta es, cuando usted ha pasado circunstancias difíciles, o yo hemos pasado circunstancias difíciles, ¿hemos creído en ese Dios que todo lo puede? Hemos realmente dicho, Señor, tú puedes hacer esto. Por eso la pregunta a hacernos es, ¿cómo está nuestra fe en medio de las circunstancias que hemos pasado en el pasado, de las que podemos estar pasando ahorita en el presente, y seguramente cosas que vamos a pasar en el futuro? Porque, ¿qué le da seguridad a usted que en el futuro, aquí a un año, un mes, en 2 días, 3 días, usted no va a estar pasando algo difícil, ¿no? ¿Me entiende? Usted no tiene esa garantía. Usted no puede venir a decirme, no, a mí durante 5 años no me va a pasar nada, yo tengo fe que no va a ser así, o sea, que va a ser así. No, usted no puede decir eso. Pero, ¿cómo está nuestra fe, hermanos? Hoy. Miren, nosotros hemos escuchado acerca de la fe, acerca de los héroes de la fe. Ahí mismo en Hebreos hemos escuchado de la fe de los héroes de la fe, de los que la Biblia nos habla, y cómo ellos le creyeron a Dios, y cómo Dios hizo maravillas por medio de esa fe que ellos tenían. Pero esa era la fe de ellos. ¿Qué de su fe? ¿Qué de mi fe? ¿Me entienden? Ellos creyeron en Dios, y Dios hizo muchas cosas. Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos ellos, con José, con Moisés, todos esos hombres que tuvieron mucha fe, Dios hizo cosas con ellos, porque ellos creyeron en Dios, ¿me entienden? Pero ellos fue la fe de ellos. Mi pregunta es, ahora nosotros, ¿cómo está nuestra fe? ¿Me entienden? ¿Cómo está nuestra fe delante de Dios, no? ¿Nuestra fe ha ido creciendo con el tiempo o se ha estancado? Y digo se ha estancado porque entre más conocemos a Dios, es como, entre más conocemos a Dios, nuestra fe tendría que ir creciendo. Pero si no, estaríamos estancados. ¿Me entienden? Creemos y tenemos fe solo en el Señor que nos salvó, ¿verdad? Limpió nuestros pecados y que ahora tenemos vida eterna por medio de Él. Pero esto va más allá de eso también, porque la fe que el Señor pide que nosotros tengamos es que le creamos a Él, ¿no? No solo en la fe para salvación, sino en todas las áreas de nuestra vida. Tener una fe para poder creer de que Dios puede resolver cualquier clase de problema que usted o yo estemos pasando, ¿no? Pero muchas veces la fe se estanca porque hemos dejado de buscar a Dios. Se estanca porque realmente a veces no creemos de un todo en algunas cosas que Dios pueda hacer, ¿no? Sí creemos que nos salvó, sí creemos que somos nuevas criaturas, y creemos muchas cosas, pero cuando estamos pasando problemas o circunstancias difíciles, muchas veces en Dios es el último en que pensamos, ¿no? Primero muchas veces pensamos en cómo resolver las cosas por nosotros mismos, ¿verdad? En nuestras propias fuerzas. El versículo que empezábamos a leer dice, después la fe y la certeza de lo que se espera, hermanos. Yo voy a tocar algunos temas, estudié este versículo, el Señor puso algo que yo quisiera compartir con ustedes y desglosar un poquito lo que este versículo realmente quiere decir, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice después la fe y la certeza de lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. Yo le podría preguntar, vamos a ver, 2 personas que me contesten, ¿qué es fe? Según la fe que está hablando aquí, o sea, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no quiero decir, no, le vamos a poner X, no, yo traigo el estudio y voy a desarrollar, pero ¿qué piensa alguno de ustedes que es fe, no? Creer. Fe es creer, claro. Poner en obra algo que has pensado, que has deseado, que estás pidiéndole a Dios, pero poner en obra lo que estás creyendo. Ajá, sí, gracias hermanos, está muy bien su respuesta. Entonces permítame desarrollar este tema y que Dios pueda hablar a nuestra vida, ¿no? Acerca de la fe, de cuál es la fe que Él espera de usted y de mí, ¿no? Hacia Él, ¿no? Aquí dice pues la fe, empecemos por esa palabra fe.
El escritor de Hebreos escribe después la fe, dice fe. Fe significa credibilidad. ¿En quién? En nuestro caso, en Dios, porque en Él no hay mentiras o engaños, sino verdad y fidelidad. Tener fe en algo significa credibilidad, y credibilidad es lo que decía el hermano Edwin, creer, algo creíble. Y en este caso, como estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando de Dios, la credibilidad en Dios debe ser lo máximo, ¿no? ¿Me entiende? Porque es Dios, porque en Él no hay engaño ni mentira. Números 23, hermanos, si quiere leer conmigo Números 23. Me dice cuando ya lo tenga. Números 23, 19. Dice la palabra de Dios de esta manera. Déjenme avanzar un poquito. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y pregunta ahí el escritor, ¿y no hará? En forma de pregunta. Oiga lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. ¿Sí ven lo que está hablando aquí? En Él no hay mentira ni engaño, hermanos. Si Dios dice que es azul, es azul. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Es un ejemplo tal vez muy sencillo, pero fácil de entender, ¿no? Si Él dice que es negro, es negro. Le creemos que es negro. ¿Me entiende? Si Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, lo debemos creer, porque es cierto. Porque Él no miente. Dice aquí, Números, dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dice se hace, hermanos. ¿Me entiende? Y todas las promesas que Él ha hecho a lo largo de las Escrituras, Él las va a cumplir. Él la va a cumplir, hermanos. Y una de las cosas que espero que esté cerca, que sé que está por cumplirse, y bueno, no sé cuándo, pero es de la que toca que se cumpla en las promesas de Dios, es la venida de Él. ¿Cuánto lo están esperando? Yo lo estoy esperando, hermanos. Es la venida del Señor y yo le creo que Él va a venir. Yo le creo. Yo le creo cuando Él dice que nos va a esperar en las nubes y seremos arrebatados, dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice, los que estemos vivos, también seremos levantados juntamente con Él. Yo creo eso, ¿usted lo cree? Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Porque Él no miente. El lenguaje actual, este verso que nosotros, que estoy leyendo en Números 23, 19, en la versión del lenguaje actual dice así: Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Nosotros los hombres cambiamos muchas veces de parecer, ¿no? Yo puedo venir y decirle al hermano Edwin o al hermano Antonio o a alguien, ¿sabes qué? Hagamos esto, pero tal vez mañana vengo, ¿sabes qué? Mejor siempre no, ¿eh? Siempre no lo hagamos. Él no cambia de parecer, hermanos. Por eso es que la fe en Él debe ser creíble, debe tener credibilidad, hermanos. Credibilidad significa algo creíble. Por eso es que nosotros le creemos a Él, porque en Él no hay engaño. Amén. Y por eso nuestra credibilidad en Él no puede cambiar, hermanos. Esta misma palabra fe tiene otra palabra que sale de ahí mismo, que significa convicción. Ok, fe dijimos, para empezar, uno de los significados de fe son como 3 o 4 palabras que tiene ese significado de fe, ahí en el verso que empezamos leyendo. Entonces, el primero dijimos que fe era credibilidad en el creerle a Él. ¿Por qué? Porque en Él no hay mentira, en Él hay verdad. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, por eso debemos creerle a Él. Después dice que debemos tener convicción. Esa misma palabra fe significa también convicción. Es la seguridad que alguien puede tener de la verdad. Eso es convicción, hermanos. Tener seguridad de alguien, la seguridad que alguien puede tener de la verdad, dice. Usted está aquí, ¿por qué está usted aquí? Dígame. Porque usted está seguro en quién está confiando, ¿no? Yo estoy aquí también porque estoy seguro de en quién estoy confiando. ¿Me entiende? Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Por esa seguridad es que nosotros estamos aquí, hermanos, porque eso no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos del Señor, porque nosotros le creemos a Él, creemos todas sus verdades, hermanos. Otra palabra que encontré, según la fe de que habla el escritor de Hebreos, dice confianza. Confianza significa esperanza firme en una persona. Esperanza significa, confianza, perdón, significa esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. ¿Sí me doy a entender, hermanos, ahí? Confianza es tener esperanza firme que una persona, es la esperanza que una persona tiene, ¿dónde me quedé? Que una persona tiene en que algo suceda, hermanos. En que algo suceda. Miren, Jeremías 17:7, hermanos. Vamos a Jeremías 17:7. Esa esperanza firme que una persona tiene en algo que suceda es la que nosotros debemos tener en Él, hermanos. En Él. Es la esperanza la que nos sostiene día a día. Si usted se levanta y se acuesta, yo a veces, bueno, no a veces, casi siempre cuando me voy a dormir ya y hablo y digo, Señor, yo me duermo con la esperanza que si tú vienes yo me voy a ir contigo, ¿no? Y me duermo con la esperanza que le voy a ver a Él si ya no amanezco, ¿no? Buenas mañanas yo me encomiendo a Él también, Señor, me voy con la esperanza que tú me vas a guardar y si no, pues me toca partir, pues me voy, ¿va? ¿Me entiendes? Me toca irme con Él, pero vivo con la esperanza y es la esperanza que usted y yo debemos tener en Él, una fe, una confianza que sea lo que sea, Él está con nosotros, hermanos. Eso es creerle a Dios. Jeremías 17:7 y 8 dice, Dios hablando al pueblo de Israel, dice esto, bendito el varón que confía en ¿quién dice? En Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su ojo estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, dice. El lenguaje actual dice esto, pero benditos sean aquellos que solo confían en mí, son como árboles plantados a la orilla de un río, que extienden sus raíces hacia la corriente, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año, dice, dan fruto, dice. Dios nos dice en este verso que debemos confiar en Él, para que en el año de sequía no nos fatiguemos, dice. Si logramos ver cómo aquí la palabra nos dice que pasaremos situaciones difíciles, pero que Él estará con nosotros. ¿Sí lo logra ver? Pero aquí hay una clave, hermanos. Ahí dice el que confía, dice. El que confía. Y confiar, tener confianza es tener fe en Él, hermanos. Es tener fe en Él. Por eso dice ahí donde leímos, el que confía en Jehová, dice. Bendito el hombre que confía, dice. Usted sabe que bendito significa bendito el hombre que confía en Jehová, está hablando de que es aquel hombre que deposita su confianza totalmente en Él, hermanos. Totalmente en Él. Y que no está esperando a que alguien le resuelva sus problemas, sino que espera en que Dios va a hacer algo en su vida. Miren, hermanos, nosotros podemos venir a la iglesia, o hablando en las iglesias en general como cristianos, la gente puede llegar a las iglesias diciendo que creen en Dios y que confían en Dios, pero sus hechos probablemente dicen lo contrario, ¿no? Le voy a decir por qué. ¿Por qué digo esto? Porque yo no sé si usted ha visto personas o usted ha conocido personas que están pasando problemas difíciles probablemente, y que dicen confiar en Dios, pero quieren arreglar los problemas a su manera, ¿verdad? A su manera. Yo confío en el Señor, sí, Jehová es mi pastor, nada me faltará y todo el rollo, ¿me entiende? Pero su actuar es diferente porque quieren arreglar los problemas a su manera, ¿no? Los problemas familiares, los problemas del trabajo, los problemas en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Queremos arreglarlo a nuestra manera y no esperamos en Él. Nosotros debemos esperar en Dios, hermanos, porque seguramente Dios dará la respuesta a lo que nosotros
estamos pasando y necesitamos. Pero a veces queremos como ayudar a Dios, ¿va? Sí, Señor, yo confío en ti, pero le voy a hacer de esta manera, ¿va? O sea, entonces ya no estamos confiando, ¿no? ¿Dónde está la fe? Entonces no le creemos a Él de un todo. La fe que decimos tener, esa que dice, es pues la fe, esa fe no es para nosotros, esa fe no la tenemos. Si nosotros no confiamos en que Dios va a hacer, o sea, no digamos que confiamos en Él y que tenemos o que le creemos a Él, ¿no? ¿Me entiendes? Porque si queremos arreglar las cosas a nuestra manera, estamos diciendo como que, sí, Señor, tú puedes, pero déjame a mí, ¿va? Yo lo voy a hacer, ¿va? ¿Me entiendes? Yo lo voy a hacer mejor, probablemente, ¿no? Tal vez no piensa así, pero eso es lo que dan a entender algunos cuando tratan de solucionar los problemas maritales, matrimoniales, o con los hijos, o en el trabajo, ¿me entiende? O con hermanos, o sea, esto aplica en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. ¿Usted sí sabe que no podemos sacar a Dios de ninguna área de nuestra vida? De ninguna área, hermanos. Allá en el trabajo usted también, ahí está Dios. Usted debe confiar a Dios en su trabajo, en su familia. Usted debe confiar en Dios también en su familia. Con sus hijos de igual manera. En todo lugar, hermanos. Nosotros, Dios está ahí, en Él debemos confiar y creerle que Él puede ayudarnos en cualquier situación que nosotros estemos pasando, hermanos. ¿Me entienden? Sí, yo le creo, pero es que creo que mejor sería de esta manera, ¿no? Podría decir alguien, no, entonces usted no le cree, ¿verdad? Como dicen en México, de lengua me como, ¿cómo? ¿Tres tacos? ¿Cómo dice? Un taco, ¿verdad? No le cree, ¿me entiende? Y a veces decimos confiar en Dios solo por decirlo, pero realmente no creemos en Él y no confiamos en Él, ¿me entiende? Aunque a veces sea incierto lo que pueda venir a nosotros en medio de los problemas o enfermedades, debemos confiar ¿en quién? En Él. Miren, hermanos, el Salmo 56:3, si quiere ir conmigo ahí, acompáñame al Salmo 56 y verso 3, hermanos. Salmo 56, verso 3. ¿Ya lo tienen? Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Y pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? Pero me gusta mucho la versión del lenguaje actual, hermanos, y se la voy a leer. Dice, cuando siento miedo. ¿Quién ha sentido miedo? ¿O alguien aquí no ha sentido miedo? Yo he sentido miedo, claro que sí. Claro que he sentido miedo. A ver, ¿quiénes han sentido miedo? Levanten la mano. Todos, hermanos, todos hemos pasado por eso. Nadie puede decir, no, yo nunca he sentido, no, claro que no, todos. Entonces, la versión del lenguaje actual me gusta mucho porque dice, cuando siento miedo. Este capítulo, este salmo lo escribió David cuando él estaba en la ciudad de los filisteos. Él sentía que le iban a hacer daño, ¿no? Era el miedo que él sentía. Entonces, él por eso escribió este salmo. Y dice, en el día, estoy leyendo versión Reina Valera. Dice el lenguaje actual, dice, cuando siento miedo, dice, confío en ti, dice. Confío en ti. Miren, son palabras bien fáciles de decir, pero hacerlas, realmente depositar esa confianza, ese confío en ti, en el Señor, es lo que nos cuesta, hermanos, muchas veces. Pero nos cuesta porque no le creemos. Le cuesta porque nuestra fe ha venido en crecimiento, pero a veces se queda aquí. Y a veces nosotros mismos, por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le decía, de ti mismo. A veces debemos tener cuidado de nosotros mismos porque nosotros mismos a veces somos nuestro peor enemigo. Porque los pensamientos nos traicionan. ¿Me entienden? Los pensamientos nos traicionan, hermanos. Por eso es que muchas veces nos es tan difícil creer, tan difícil confiar en Dios. Pero David escribía y dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, dice. Alabaré dice, y te alabo, dice, oiga cómo dice, y te alabo por tus promesas. ¿Qué promesas? Dios había prometido estar con ellos. Dígame, hace un momento le decía, Jesús cuando se fue dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dijo. Él ha prometido estar con nosotros, ¿verdad?
Entonces dice, mi Dios, y te alabo por tus promesas, confío en ti, mi Dios, y ya no siento, dice, y ya no siento miedo, y ya no siento miedo. ¿Por qué? Porque él confió en el Señor. Miren, hermanos, cuando nosotros pasemos situaciones difíciles, debemos confiar, hermanos, en el Señor, y no dudo que Dios traiga paz a nuestra vida. Traiga paz a nuestra vida. Y nos haga sentir que todo va a estar bien. Pero si confiamos en Él. ¿Entiendes? Dice, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño. Jamás, dice. Jamás, dice. Yo escribí aquí, hermanos, confiar en Dios es lo único que podemos hacer porque Él no falla. Y escribió aquí, me acordé que la semana pasada estaba hablando con el hermano Félix allá afuera y él decía, hermano, solo Dios pudo ayudarnos, dice. Esas fueron sus palabras, ¿verdad? Solo Dios pudo ayudarnos. Eso es confiar en Dios, hermanos. Eso es confiar en Dios. En medio de cualquier circunstancia que uno pase, hermanos. En medio, miren, cuando nosotros podemos estar pasando alguna situación difícil o alguna enfermedad, probablemente muchas veces nosotros quisiéramos, que se enteren tal vez los hermanos y tal vez así me ayudan, ¿verdad? Pero entonces ahí no estaríamos confiando. No digo que la ayuda sea mala, no me malinterpreten, ¿verdad? No digo que la ayuda sea mala, pero muchas veces en lugar de ver para arriba, miramos para los lados, ¿verdad? ¿De dónde puede venir nuestro socorro? No. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Me doy a entender? No. Y me gustaron las palabras del hermano Félix. Solo Dios pudo ayudarnos, dijo. Eso es confiar en Dios, hermanos. Eso es confiar en Dios. ¿Saben por qué? Porque el hombre falla. Usted puede fallar, yo puedo fallar, ¿verdad? ¿Me entiende? Somos humanos, ¿me entiende? Podemos cometer errores y fallarle a alguien, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, confiar en Dios es lo mejor, hermanos. En Él, hermanos, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Cuando nosotros no ponemos la confianza, no ponemos la confianza en el hombre, sino en el que todo lo puede, hermanos. Él actúa. ¿Sí me doy a entender? Cuando no dejamos a un lado los que nos pueden ayudar, sino que confiamos únicamente en el que sí lo puede todo, porque Él lo puede todo, hermano. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Él abrió el mar para que su pueblo pasara en seco, y yo creo eso. Eso haber sido impresionante. Yo no lo vi, pero lo creo, porque Él no miente. ¿Entiendes? Yo lo creo. Yo lo entiendo. Yo lo creo, perdón. Yo lo creo. Yo lo creo cuando Él dice que en un día hizo al hombre, otro día hizo la luz, hizo la noche, hizo los animales. Yo lo creo. Él es poderoso para hacerlo. Él es el que todo lo puede. Isaías 43:2 dice de esta manera, si me quiere acompañar, para que usted pueda leer también ahí. Isaías 43:2. ¿Ya lo tienen? Amén de sí o amén de no. Dice la palabra de Dios, cuando pases por las aguas, oiga cómo Dios le está hablando a su pueblo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases escasez, yo estaré contigo. Cuando pases una enfermedad, yo estaré contigo. Dice ahí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, dice. Busqué el significado de esa palabra negarán porque no la entendí cuando la leí. Pero habla de una persona, por eso dice ahí, déjeme explicárselo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, dice. Anegarán está hablando de que el agua no lo va a cubrir. Habla también de que no dejará que se ahogue. Entonces eso es lo que Él está diciendo Él. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, yo no dejaré que caigas y que te hundas y que te mueras, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es lo que Él está ahí, diciendo ahí. Yo estaré contigo, dice, y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ni la llama arderá en ti, hermanos. ¿Cómo no creerle a Dios, hermanos?
Él ha prometido estar con nosotros, hermanos. Si usted confía en Él, sin duda alguna, y usted pone su confianza en Él, Él va a obrar en su vida, hermanos. Yo les decía un momento que muchas veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos por nuestros pensamientos. Y a veces nosotros mismos impedimos que Dios siga obrando en nuestra vida. Por nuestros pensamientos y por nuestra manera de actuar, ¿no? ¿Me entienden? Por nuestra manera de actuar, hermanos, por nuestros comportamientos. Porque probablemente a veces podemos ser soberbios o podemos ser tantas cosas, ¿no? ¿Me entiende? Tantas cosas. Imagínese usted cosas malas, ¿no? Podemos ser eso. Entonces Dios no puede obrar. Dios no puede obrar cuando nosotros no queremos acercarnos a Él. Cuando nosotros no queremos confiar en Él. Santiago escribe y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué es lo contrario de alejarnos? Él estará lejos de nosotros. Eso es lo contrario, ¿no? Por eso Santiago escribe y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y no es que Él esté lejos, sino que simbólicamente está hablando de distante. ¿Me entiende? Distante. Porque no hay comunión. Porque no hay comunión. Para poder confiar en Dios debemos tener comunión con Él y debemos creerle a todo lo que Él nos dice, hermanos. Por eso aquí en Isaías 43 me gustaba mucho este verso porque dice, yo estaré contigo. Cuando pases por circunstancias difíciles, prácticamente está diciendo, yo voy a estar contigo. El lenguaje actual dice, aunque tengas graves problemas. Me gusta mucho siempre leer dos versos del mismo porque se entiende un poco mejor. Dice el lenguaje actual, este mismo verso dice, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, dice. Y no te quemarás. Él está diciendo que va a tener cuidado de nosotros, hermanos. Cuidado de nosotros. Pero si nosotros queremos vivir haciendo nuestra voluntad, Dios no va a poder obrar, hermanos. Dios permanece fiel, Él está ahí fielmente, ¿verdad? Queriendo obrar en nuestras vidas, hermanos. Pero muchas veces nosotros mismos no dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida por nuestras maneras de actuar o de pensar, de lo que les decía hace un momento. Otro significado de esa palabra fe, hermanos, les dije que era credibilidad. ¿Qué otra palabra les dije? Credibilidad, convicción y confianza. Gracias, hermano. Y esa misma palabra fe tiene otro significado que deriva de esa misma palabra, que es constancia. Constancia. Y yo busqué qué significaba esta palabra y dice la definición, si lo podría decir de esta manera, dice así: es una voluntad inquebrantable. Dice, una voluntad inquebrantable que pasarán los años y nuestra fe crecerá más y más en Él. Y que nada ni nadie nos hará desistir de creer y confiar en Él. Aunque fallemos y la gente nos señale, caigamos y nos va a levantar para seguir confiando en Él, hermanos. O sea, confianza es tener una voluntad, hermanos, inquebrantable. Una constancia constante. ¿Me entienden? De que aunque me resbalé, me caí, pero me levanto otra vez y prosigo el camino, ¿verdad? Prosigo el camino, ¿verdad? Y no voltear a ver para atrás, hermanos. Y no dar pasos para atrás. Los cubanos tienen un dicho que dice, para atrás ni para agarrar impulso, ¿verdad? Ni para agarrar impulso, hermanos, sino que nuestra constancia siempre debe ser para adelante, hermanos, para adelante, y que nuestra fe no pueda ser quebrantada, hermanos. El creer en Él no puede ser quebrantada, sino que es una voluntad que si nosotros somos constantes, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros le creemos a Él, vamos a ser hombres y mujeres constantes, que a donde quiera que vayamos o la circunstancia que estemos pasando, no vamos a ver el problema, sino que vamos a seguir viendo la meta. La meta. ¿Cuál es su meta, hermanos? Mi meta es verlo a Él, ¿verdad? Es verlo a Él. ¿Me entiende? Miren, hermanos, conocerle a Él y creerle se la lleva más tranquilo a un hombre. Vive con menos preocupaciones cuando nosotros le creemos a Dios. Eso no quiere decir que no va a haber problemas. Claro que van a haber problemas. Claro que sí. Pero creerle a Dios nos da paz. Nos da paz. Y aunque los problemas de la casa se nos esté viniendo encima,
sabemos que Él está ahí, ¿me entiendes? El problema es que a veces queremos que Dios conteste ya rapidito, pero no, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Él lo va a hacer cuando Él crea conveniente, ¿me entiende? Pero eso sí, Él nos guardará, hermanos. Él nos guardará, ¿me entiende? En el mismo verso también dice, pasando un poquito adelante, dice certeza, dice. Yo busqué qué significaba certeza y encontré que dice conocimiento seguro y claro, dice. Tener un conocimiento seguro y claro. Yo lo interpreté de esta manera, estar firme o permanecer firmes en nuestra fe. Primera de Corintios 15:58, hermanos. Tener ese conocimiento seguro y claro de lo que creemos, hermanos, nos va a dejar estar firmes y permanecer firmes en Él, ¿no? En nuestra fe. Primera de Corintios 15:58 dice así. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, así que hermanos míos, amados, dice, estad, dice, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano, dice. No es en vano, hermanos, pero lo que yo quiero sacar de este versículo es de que dice, así que hermanos míos llamados, estad firmes, hermanos. Permanecer firmes en el Señor es creerle a Él, hermanos. Es tener fe en Él, ¿me entiende? Estar firmes y no ver para un lado o para el otro lado y que hoy no voy a la iglesia porque la semana pasada no me habló la hermana tal o el hermano tal, entonces no voy a ir a la iglesia. No, hermanos, ¿me entiende? El estar firmes con el Señor no depende de lo que los demás nos hagan o de lo que los demás digan, ¿me entiende? Estar firmes es porque le creemos a Él, ¿me entiende? Le creemos a Él, a nadie más. Por eso debemos permanecer firmes. Por eso decía aquí Pablo a los Corintios, le decía, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice. Constantes quiere lo que acabo de decir hace un rato. Estar constantes, hermano, haciendo lo mismo, caminando en el Señor. Y dice Pablo más adelante, dice, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Miren, si nosotros decidimos, hermanos, yo no sé cómo está su fe, por eso le decía yo que muchos llegan a la iglesia, o a las iglesias hablando en general, y muchos dicen creer en Dios, hermanos. Muchos dicen, sí, mi confianza está en el Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y por mi culpa. No, esa me la estoy inventando. Pero bueno, la cosa es de que decimos creer en el Señor, ¿me entiende? Decimos creer en el Señor, pero no, realmente no le creemos. Pero aquí Él dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, hermano, si usted permanece firmes, créame que el permanecer firmes y creerle a Él no va a ser algo en vano. ¿Me entiende? Porque en el momento que usted necesite de Dios, Él va a estar ahí. Él va a estar ahí, hermanos. Yo se lo puedo garantizar que Él va a estar ahí. Para ayudarle, para darle sabiduría, para darle paz. Aunque llegaran días malos, como los que ahora estamos viviendo, llevamos 2 años en una pandemia, pero aún en medio de esto debemos permanecer, hermanos, firmes. Pablo escribe en Efesios 6:13, si quiere acompañarme ahí, hermanos. Dice, por tanto, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice. Se lo voy a repetir. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Miren, hermanos, nosotros tenemos 2 años de pandemia. Gracias a Dios hasta el día de hoy nosotros seguimos aquí todos de pie, ¿no? ¿Me entiende? Pero hay mucha gente que ha muerto a causa de esta pandemia, hermanos. Estamos viviendo días malos, hermanos. Y en estos días malos es donde nuestra fe debe crecer más, hermanos. Miren,
No es momento para andar pensando en otras personas en el sentido de darle importancias a, no sé, tal vez a tener la mejor casa o mejor carro, tener cosas materiales lo más grande. No, hermanos, estamos en un tiempo donde debemos creerle más a Dios y estar aferrados a Él, y que nuestra fe, hermano, nos pueda hacer estar firmes, porque los días son malos y esto no va a mejorar, hermanos. Esto no va a mejorar. Miren, yo he escuchado a muchos pastores que hablan de que iglesias que han tenido 200 miembros y han regresado solo como 50 tal vez. ¿Dónde estaba la fe de aquellos, no? De los otros 150, ¿no? ¿Me entienden? Esta pandemia, hermanos, sin duda alguna ha puesto a prueba la fe de todos los cristianos, o de los que se hacen llamar cristianos, ¿no? ¿Me entiende? Yo le decía a Iris hace unos días, le decía, sin duda que Dios limpió su iglesia, le dije, limpió su casa. Usted sabe, interpréteme, ¿por qué no? Yo le decía a Iris platicando ese día, le decía, yo creo que esta pandemia, todo esto, Dios limpió su casa, le digo, ¿verdad? Y regresaron los que verdaderamente están firmes delante de Él, los que le creen. Por eso sé que usted está aquí, hermanos, porque le cree. Aunque somos imperfectos, hermanos, y podemos hacer lo peor que la gente puede decir, pero le creemos, ¿me entiende? Le creemos. Y eso nos hace estar firmes delante de Él, hermanos. Entonces, le decía yo, por tanto, dice Efesios 6:13, escribe Pablo, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme, dice. Esto se va a acabar un día, hermanos. Los problemas, la pandemia, no sé qué viene después de esto, pero todos los días malos que puedan venir, un día se va a acabar, hermanos. Pero debemos estar firmes en Él. Debemos permanecer siempre firmes, hermanos. ¿Y saben por qué debemos estar firmes? Pregunto yo, ¿verdad? Porque Pablo escribe en Romanos 8:37 al 39 y dice esto: por eso es que nosotros debemos estar firmes. Antes dicen todas estas cosas, dice que somos más que vencedores, hermanos. Aún en los días malos, aún en todas las cosas malas que puedan venir en nuestra vida, hermanos, los días grises, los días oscuros que así decimos a veces, ¿no? ¿Me entiende? El Señor está ahí. Si nosotros confiamos, Él está ahí, hermanos. Y dice su palabra que antes, en todas estas cosas, dice antes, todas estas cosas, en la pandemia, en lo que tal vez ni ya hemos tenido para comer, en los problemas que hemos tenido, antes que todas estas cosas somos más que vencedores, dice. ¿Usted es más que vencedor? Amén, somos más que vencedores, hermanos. Por medio de aquel, dice, que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni la pandemia, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni porque no me hablan, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, hermanos. Mire, cuando usted sienta que viene un miedo por lo que usted está pasando, recuerde que somos más que vencedores en Él, hermanos. Más que vencedores en Él por medio de aquel que nos amó, dice su palabra. Y nada, hermanos, nada debe movernos, hermanos, ni escasez, ni hambre, ni persecución, hermanos, nada debe mover la fe que nosotros debemos depositar en Él, hermanos. ¿Sí se ha dado cuenta hasta ahora que no se trata solo de decir que tengo fe? Se trata de creerle. Se trata de creerle a Dios, hermanos. Nada nos podrá apartar, aunque yo escribí aquí, nada nos podrá apartar de Él, hermanos, aunque nos toque partir a cualquiera de nosotros por esta pandemia, por el virus o por cualquier otra enfermedad. Nuestra mirada debe estar en el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. En el autor y consumador de nuestra fe. Jesús dijo, no le teman al que mata el cuerpo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo esto se va a quedar aquí.
usted nos morimos hoy, ya mañana nos entierran y este cuerpo se hace polvo. Entonces Jesús dijo, no, pocas palabras, no tengan miedo a morir. No tengan miedo a morir. ¿Verdad? Por eso Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía él. ¿Por qué ganancia? Porque si nos morimos, lo vamos a ver a Él. Y esa es nuestra meta, hermanos, verlo a Él. ¿Verdad? Ok. Entonces yo les decía aquí, nuestra mirada debe estar en el autor y consumador de nuestra fe. Déjeme, yo siempre hablo acerca de si usted se ha fijado, a veces menciono mucho este versículo, ¿no? Jesús, el tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Déjeme tratar de explicárselo un poco esto, pero dice Hebreos 12:2, hermanos. Hebreos 12:2. Solo dele una vuelta a la hoja ahí donde estábamos leyendo. Voy a leer esta versión, se llama la Biblia versión Dios habla hoy. Dice esto: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede, dice, nuestra fe, hermanos. Nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona, dice. Cuando nosotros decimos que nuestra fe está puesta en el autor y consumador de la fe, el consumador está hablando de que nuestra confianza está en Él. ¿Me entiende? Que Él la completa, Él la complementa, por eso es que nuestra fe está en Él. Puesta nuestra mirada en el autor y consumador. Está hablando de la fe que tenemos en Él. No sé si me doy a entender, hermanos, pero de eso habla el autor y consumador. Porque nuestra fe la tenemos por Él. ¿Sí me entienden? Sin Él la fe no existiría. O sea, nosotros no tendríamos fe en Él, ¿me entienden? Bueno, ahí dejo eso, hermanos. Pero en el mismo verso dice, más adelante dice de Hebreos 11:1, después de decir certeza, dice, y el mismo verso dice espera, dice. Dice ahí donde leímos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice. Esa palabra espera habla de una esperanza, significa esperanza. Y esperanza significa confianza de que se realice lo que esperamos, dice. Alguna sanidad o respuesta o la venida del Señor, ¿no? ¿Me entienden? Eso es lo que significa, es cuando la palabra dice, es pues la fe y la certeza de lo que se espera. Y yo les decía que espera significa tener una esperanza, vivir con una esperanza, ¿me entiende? Cuando usted se llena de esperanza de algo, usted está creyendo que algo va a pasar, ¿no? ¿Me entiende? Usted está queriendo creer, cuando yo tengo la esperanza de recibir algo, yo estoy empezando a creer que voy a recibir lo que yo creo, que voy a recibir lo que estoy esperando. ¿Sí me voy a entender? Ok. Entonces, dice que es la confianza de que se realice lo que esperamos. Entonces, en nuestro caso, hermanos, de lo que estamos hablando acerca de la fe en Él, es que debemos vivir con esa esperanza, creyendo de que la situación que usted esté pasando, la enfermedad, o cualquier situación, la circunstancia que su vida pueda estar pasando, familiar, o lo que sea, usted debe estar esperando en Él. Esperando en Él, hermanos. Su esperanza debe estar en Él, no en que la gente le solucione sus problemas, sino que en que Él pueda solucionar sus problemas. Pero esto va a pasar si nosotros le creemos a Él, ¿me entienden? Dios va a obrar a favor de nosotros y Dios va a abrir puertas, hermanos, para poder ayudarnos en la situación que nosotros estemos pasando. Significa también esperar algo con un anhelo, ¿no? Con anhelo. ¿Realmente estamos confiando en el Señor? ¿Está en Él nuestra esperanza, hermanos? ¿Realmente confiamos en Él, hermanos? Yo pregunto eso y usted contéstese. Yo también tuve que contestarme cuando estaba escribiendo esto, ¿no? ¿Realmente creemos en Él? ¿Nuestra confianza realmente está en Él? Cuando decimos, sí, Señor, yo confío en ti, aleluya, gloria a Dios, así es, ¿no? Pero mi pregunta es, contéstese usted mismo, o sea, ¿realmente estamos confiando en Él? ¿Realmente creemos en Él?
Digo esto porque puede haber entre nosotros hombres o mujeres con una fe fingida, que dicen creer o tener confianza, pero realmente no la tienen. Segunda de Timoteo 1:5 dice esto: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La pregunta aquí es, ¿cómo estaba Pablo seguro de esa fe de Timoteo? ¿No? ¿Me entienden? Porque Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahí podemos sacar muchas cosas de ahí, pero yo quisiera solo decirle algo. La fe no fingida, o sea, que Pablo está dando a entender ahí que sí hay hombres y mujeres que fingen tener una fe. Aleluya, gloria a Dios, Padre bendito seas tú, Señor, yo te seguiré hasta el fin y que heme aquí, envíame a mí, ¿va? ¿Me entiende? Pero cuando de verdad se trata de trabajar en la obra, o cuando se trata tal vez de hacer cosas para el Señor, o tal vez cuando pasamos problemas, se nos olvida que decimos que hemos gritado que confiamos en Él, ¿no? ¿Me entiende? O que hemos dicho que confiamos en Él. ¿Me entiende? Entonces puede haber que hayan en las iglesias también gente que llega fingiendo una fe, ¿me entiende? Creyendo que creen, pero no creen, ¿me entiende? Creyendo que creen, pero no creen. Entonces la pregunta es, ¿cómo estaba Pablo seguro de esa fe de Timoteo? Yo respondí aquí, por lo que veía en Timoteo. Y él miraba la fe del joven Timoteo en las circunstancias que Timoteo seguramente pasó con Pablo, o que él vio que Timoteo pasaba, probablemente enfermedades o algo, y vio que él permaneció firme. ¿Me entiendes? Permaneció firme. ¿Me entiendes? En medio de cualquier circunstancia, hermano, nosotros debemos permanecer firme en Él, hermanos. Esperar, a Dios no lo podemos ver, pero ¿sabe qué? Un día lo vamos a ver. Cuando usted se muera, en ese instante usted lo va a ver. Usted va a ver al Señor, hermanos. Va a estar con el Señor. Y ese es el anhelo de nosotros. Yo anhelo eso, hermanos. ¿Me entiende? Porque imagínense que creamos en Dios, pero que no queramos morir para no verlo. O sea, no va. Como que no va. No. El día que nos toque, gloria a Dios, y ahí vamos, ahí te voy, va, San Pedro. ¿Verdad? Ahí vamos a estar con Él, hermanos. Y vamos a ver que nuestra fe, creerle a Él, esa fe no fue en vano, hermanos. Nos vamos a dar cuenta que creer en el Señor en los momentos difíciles fue lo mejor que pudimos hacer. Y yo escribí aquí, en las iglesias hay mucha gente que dice tener fe, pero cuando pasan situaciones difíciles, yo escribí aquí matrimoniales, que cosas comunes que se pueden dar, lo económico es algo que se puede dar también muchas veces. Muchos se van, o a su manera piensan arreglar sus problemas. ¿En quién realmente están confiando? Cuando nosotros decimos confiar en Él, pero no esperamos en Él y queremos arreglar las cosas a nuestra manera y no esperamos que Dios nos hable y nos diga cómo hacer, déjeme decirle que usted o yo no estamos confiando en Él, ¿no? No estamos confiando en Él. Por eso, hermano, nuestra convicción debe estar en Él. Y para ir terminando, déjeme decirle el significado de esta palabra que está donde estamos leyendo, convicción. Ahí donde dice en Hebreos 11:1, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, dice, de lo que no se ve. Déjeme terminar con esta palabra. Convicción es estar convencido de algo que no vemos. Esto es cuando no sabemos de dónde vendrá la respuesta o salida. Solo debemos esperar en Él y creerle. Déjeme darle un ejemplo de lo que es convicción de algo que no vemos. Y termino con este verso, hermanos. Espero pueda darme a entender de lo que estoy hablando de la convicción para terminar. Si no, vuelva a escuchar la enseñanza para definir esta palabra convicción, para que usted se lo lleve claro, qué es lo que el Señor está diciendo ahí. Juan 16, 7, 8. Vamos ahí. Juan 17, 7 y 8.
Les decía que convicción es estar convencido de algo que no vemos. Esto es cuando no sabemos de dónde vendrá la respuesta o la salida, hermanos. Pero convicción es estar, ¿qué dije? Convencido. Seguro que aunque no lo vemos, sabemos que Dios está ahí, hermanos, en medio de la situación difícil que podamos estar pasando. Juan 16, 7 dice y 8 dice esto. Pero yo os digo la verdad, dice. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Déjeme preguntarle algo. Si yo le digo a usted que usted y yo somos pecadores, ¿cuál es su respuesta? A ver, digan. Ese es el estar convencido, hermanos. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, convencernos, creer. Creemos que somos pecadores, ¿sí o no? Y lo decimos bien rápido. ¿Usted es pecador? Sí, soy pecador. Esa convicción, el creer eso es lo que el Señor quiere que le creamos, que tengamos esa fe y que le creamos, que si Él dice que va a orar a nuestro favor, que si Él dice que está en medio de las circunstancias difíciles, Él es porque Él está ahí, hermanos. Pero debemos confiar en Él, hermanos. Debemos confiar en Él. ¿Sí me entendió lo que quise explicarle? Yo termino con esto, hermanos. Termino con esto y ¿por qué no se pone de pie? Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios y no olvide, hermanos, que nuestra fe debe estar puesta únicamente en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe está puesta en el Señor Jesús, hermanos, quien está con nosotros, no importa lo que pase. Él es fiel, aunque padre y madre me dejaren, con todo eso dice, tú me levantarás, dice su palabra. Yo creo eso, hermanos. Yo lo creo y usted también debe creerlo, hermanos. Que aún en la peor situación que usted esté pasando, Dios está de ahí. Debemos aprender a confiar cada día más y más en el Señor para que Él pueda obrar y nosotros podamos ver su mano sobre nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos.